Hola, muy buenas noches. El día de hoy vamos a explicar un poco sobre la estrategia de comunicación sobre los impuestos conforme a la ley. Primero que todo vamos a hablar sobre qué son impuestos. Los impuestos dicen que la Real Academia Española encontramos la definición de impuestos de la siguiente forma: tributo exigido sin contraprestación en virtud de la capacidad económica. Esto lo podemos simplificar como son los pagos obligatorios que las personas naturales o jurídicas hacen al Estado, con el objetivo de que éste pueda proveer bienes y servicios a todos los ciudadanos de Colombia. Otro pueden ser los elementos principales del impuesto. En la creación de un impuesto, tributo o contribución hay que determinar de manera clara los diferentes elementos de dicha obligación tributaria. Los elementos son los siguientes: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, hecho imponible, causación, base gravable, tarifa y el final es el periodo gravable. Características de los impuestos de Colombia. La Constitución Política en su artículo 363 establece 3 características fundamentales que debe tener el sistema tributario: eficiencia, equidad y progresividad. En eficiencia, podemos decir que los impuestos son eficientes a la medida en el que interfieran un poco las decisiones económicas de los hogares y compañías. En equidad, podemos decir que el pago de impuesto debe repartirse de manera equitativa entre todos los contribuyentes. Y en progresividad, un impuesto es progresivo cuando se le cobra un porcentaje más alto a los ingresos de las personas como más dinero. Ahora vamos a ver la clasificación de los impuestos. Los impuestos se clasifican en impuestos directos, impuestos indirectos, tasas, contribuciones para fiscales, impuestos nacionales e impuestos territoriales. En los impuestos, en las tasas podemos decir que son pagos que se hacen como contraprestación o utilizar o consumir un servicio por el Estado. También podemos decir que las contribuciones para fiscales son pagos que ciertos sectores deben hacer para financiar servicios de ciertas entidades estatales. Y también podemos nosotros decir que son los impuestos nacionales, son aquellos de carácter nacional que cobra el Estado como tal para financiar sus servicios a nivel general. ¿Por qué es importante pagar impuestos? Al ser la principal fuente de ingresos del Estado, es evidente que es indispensable pagar impuestos, ya que sin la tributación, el Estado no tendría suficiente dinero para garantizar bienes y servicios básicos para la población colombiana, ni para el mejoramiento de la infraestructura. Entonces, por eso nosotros debemos de contribuir a estos impuestos para el Estado. ¿Cómo es el calendario tributario? Para el año 2022, en este calendario tributario emitido por la página de la DIAN el oficial, calendario tributario para el año 2022, en declaración de IVA, a la declaración de renta, dice declaración de renta se puede dividir en consumo de renta fuente, el primero, la y renta plazo a grandes especial para agentes el segundo retenedores. ¿Cómo son los formatos de impuestos? En la resolución 000019 del 28 de marzo del 2017, la DIAN prescribe los formularios para la presentación de la declaración de renta y complementario o de ingresos de patrimonio para personas jurídicas, asimiladas, obligadas a llevar contabilidad. En ella se establece que los casos que se debe usar cada formulario debe hacer identificar de acuerdo a su clasificación cuál debe utilizar. Formulario 110 y formulario 210. En el formulario 110, ese documento lo deben diligenciar las personas naturales clasificadas en la categoría de empleados o de trabajadores por cuenta propia que estén obligados a llevar libros de contabilidad DIAN 2022. Y el formulario 210, lo deben usar las personas naturales que no estén obligadas a llevar contabilidad y las personas naturales clasificadas en la categoría de empleados que deben calcular su impuesto de renta por sistema ordinario y por el sistema IMAN.
Pero si usted clasifica como empleado y no está obligado a llevar contabilidad, pero declarar a la vez a través del sistema IMAS, y no es obligatorio que use este formulario DIAN 2022. Bueno, entonces ya tenemos algo un poco más profesional y un poco más identificado sobre los impuestos. Entonces recordemos muy bien que los impuestos son la principal forma de recaudo del Estado, es decir, es la forma en la que se obtiene la mayoría de los